Un saludo, ingeniero. Nos presentamos. Somos del grupo G de Metrología y vamos a exponer lo que es sistema de ajustes. A continuación, Wilmer Tualombo. Sistema de ajustes. Ajuste mecánico se designa a la diferencia entre las medidas antes del montaje de dos piezas que han de ser acopladas. Según las tolerancias de las dos piezas a acoplar, pueden haber distintos tipos de ajustes. Móvil, indeterminado, fijo. Ajuste móvil con juego. Este tipo de ajuste puede tener lugar cuando, antes de ensamblar dos piezas, la diferencia entre la medida del agujero y el eje es positivo. Ajuste fijo o con apriete. Este tipo de ajuste ocurre cuando la diferencia antes del montaje entre las medidas efectivas del eje y el agujero es positivo. Ajuste indeterminado. Ocurre cuando la diferencia entre las medidas efectivas del agujero y eje pueden resultar positivas o negativas. Representación ISO de los ajustes. Los ajustes se designan simbólicamente indicando las tolerancias del agujero y del eje por medio de las cifras o por medio de los símbolos ISO. Por ejemplo, en la siguiente figura se indican los valores de tolerancias de cada pieza. Y aquí podemos ver las tablas principales de eje y agujero. También podemos ver las tablas de los valores con los que podemos calcular los ajustes. Gracias. Bueno, hablaremos de agujero único. El sistema de agujero único o agujero base toma como elemento base al agujero, siendo común para todos los ejes que se fabriquen. El punto de origen o línea cero en este sistema es la medida mínima del agujero que se representa por DI, que coincide con la nominal, que esta toma la variable de n, o sea que es la diferencia superior 0. DI es igual a m y n menos n es igual a 0. Despejando esta ecuación me va a dar que m y n es igual a n. Aquí podemos observar una gráfica donde entenderemos de dónde nace esta fórmula. En el sistema de ajuste de agujero único, también denominado agujero base, los diversos ajustes posibles, ya sean móviles, deslizantes, indeterminados o estables, se obtienen cambiando la posición de la tolerancia del eje y permaneciendo constante la posición de la tolerancia del agujero. En el sistema del agujero base se define un agujero cuya diferencia inferior es nula y por tanto todas las diferencias serán positivas. En este sistema, la zona de tolerancia del agujero es zona H. Como se sabe, la línea 0 es el límite inferior de la tolerancia del agujero base, posición H, y por consiguiente, en este sistema, las posiciones del eje A hasta H son negativas, porque son ajustes con juego, y las posiciones K hasta Z son positivas, ya que estas son ajustes con aprieto o fijo. Cuando hablamos de ejes de A a H, hablamos de un ajuste deslizante. Cuando hablamos de K a Z, estamos tomando un ajuste forzado. Y cuando nos referimos a eje J, hablamos de un ajuste indeterminado. El sistema de agujero único se utiliza generalmente en la fabricación de máquinas, herramientas, automóviles, motores de aviación, entre otras. Es importante saber que existen muchos casos donde se recomienda el empleo de un sistema de agujero base. Aquí presentamos un ejemplo. Cuando se requiere montar un rodamiento sobre un eje, en este caso, el diámetro del agujero de rodamiento generalmente viene fijado por el fabricante y al adquirir el rodamiento. Por tanto, para este caso, el tipo de ajuste que más interesa en el sistema de agujero base, de manera que es la superficie del eje la que se debe mecanizar con las tolerancias, hasta conseguir el ajuste que más interese en el apriete con el agujero de rodamiento. Gracias. El eje único o eje base. En el sistema de ajustes, el eje único es fijo y el agujero es variable. En el sistema de eje base, al eje se lo define cuando su diferencia superior es nula y por tanto
todas las diferencias serán negativas. Se simboliza con la letra H. En esta posición, la medida nominal máxima del agujero es igual a la nominal. Eje es el término usado por convención para describir una cota externa de la pieza, incluyendo las cotas de las piezas no cilíndricas. Ajuste con juego en el sistema eje único. El campo de la tolerancia del agujero está arriba del eje. Ajuste con aprieto en el sistema eje único. El campo de la tolerancia del agujero está debajo del eje. Ajuste indeterminado en el sistema de eje único. Se observa que la tolerancia está en ambos campos. Gracias. Bueno, ahorita vamos a aplicar en un ejercicio lo aprendido anteriormente. Bueno, se necesita calcular un ajuste con juego, según el sistema ISO, en los que se plantean los siguientes datos. La medida nominal, 60 milímetros, juego máximo, 130 micras y un juego mínimo de 35 micras. Vamos a calcular el ajuste siguiendo el sistema de agujero único y el sistema de eje único. Primeramente, ¿qué es un sistema ISO? Como explicó mi compañero, va a ser un sistema en el cual está expresado la medida del ajuste, va a ser expresada la medida del agujero y la medida del eje, siendo esto mayúsculas para el agujero y minúsculas para el eje. Primero vamos a calcular la tolerancia de juego. La tolerancia de juego equivale al juego máximo menos el juego mínimo. Es igual a 130 menos 35, que equivale a 95 micras. Con estos 95 micras creamos una igualdad en las cuales nos quedaría que busquemos en la tabla de las calidades los valores más próximos, a menores a 95 micras. En este caso nos daría un agujero IT8 de 46 micras y un eje de IT7 en 30 micras. En este caso el IT8 va a pertenecer al agujero y el IT7 pertenecería al eje, ya que siempre se considera al agujero como de menor calidad. En el sistema del agujero único, la posición del agujero es la posición H, de lo que deducimos el siguiente ajuste: 60H8 y T7, de las cuales tendríamos que calcular la posición de tolerancia del eje, representado por incógnito. Ya a continuación vemos una gráfica en las cuales está representado nuestro ajuste en agujero único. Del gráfico anterior podemos extraer que el límite superior del eje es mayor o igual al juego mínimo, que equivale a 35 micras. Y también podemos sacar otra igualdad que pertenece al límite superior del eje es menor o igual al juego máximo, que estaría la tolerancia del eje más la tolerancia del agujero, dándonos una igualdad de 54 micras. Sacando ese intervalo, menos 35 menor o igual al límite superior, menor o igual a menos 54, siempre sería negativo, ya que tenemos un agujero único. Buscando en la tabla de ejes un valor que coincide en el intervalo encontrado, en este caso pertenece a F7. Reemplazándolo nos quedaría 60H8F7, que está expresado en sistema ISO. De lo que nos quedaría un agujero, un eje y un juego determinado. Ya, a continuación vamos a expresarlo en eje único. La posición del eje va a ser H, de lo que formulamos 60, y nos faltaría calcular la posición del agujero. A continuación podemos observar unas gráficas en las cuales está expresada el eje único en relación del agujero, siendo el que varíe más del agujero. Del gráfico anterior podemos deducir que el límite inferior del agujero va a ser mayor o igual al juego mínimo, que equivale a 35 micras. Y ahí el límite superior del agujero
va a ser menor o igual al juego máximo que restaría a la suma de la tolerancia del eje más la tolerancia del agujero. Ya, esto nos daría una respuesta de 54 micras, de las cuales deduciríamos el siguiente intervalo: 35 micras menor o igual al límite inferior del agujero, que es menor o igual al límite, que es menor o igual a 54 micras. Estos valores nos saldrían positivos ya que tenemos un sistema en eje único. Ya, buscando en la tabla de agujeros el valor que coincida con el intervalo encontrado, en este caso coincide con F8, reemplazando nos queda igual a 60 F8 H7. Esto nos da una igualdad al agujero, al eje y al juego, siendo estos del agujero máximo 60.076 milímetros y el agujero mínimo 60.030 milímetros. El eje nos quedaría el máximo 60 milímetros y el mínimo 59.97 milímetros. Y el juego nos quedaría 106 micras y el mínimo 30 micras. Gracias. ¿Y para qué sirven los ajustes? La fabricación o manufactura de máquinas precisa que las piezas de las que ésta se compone, en caso de desgaste o de rotura de la misma, puedan sustituirse por otras de fabricación normalizada, lo que se conoce como principio de intercambiabilidad, para lo cual se propone una producción en serie de piezas de maquinaria. En el ajuste se puede identificar un eje y un orificio al cual llamamos agujero, y si uno de ellos tiene una medida nominal por encima de la tolerancia, ambas piezas sencillamente no ajustarán y será imposible encajarlas. El criterio fundamental del principio de intercambiabilidad es que la industria moderna es la producción en serie de igual forma y dimensiones de piezas, con la característica adicional de su intercambiabilidad. Esto se deduce en que pueden intercambiarse entre sí. A la hora de producir un producto en su proceso de fabricación mecánico, es imprescindible el uso de planos y representaciones gráficas, que no muchas veces concuerdan con la medida real de la pieza, por lo cual es necesario realizar los cálculos de ajustes y tolerancias. La precisión absoluta no se llega a conseguir, y ya que el control varía entre los límites de aproximación e incertidumbre de los aparatos de medida. Por dichos motivos, se admite siempre un cierto campo de imprecisión. La intercambiabilidad, en un sentido más amplio, está basado además en la tipificación y normalización de materiales, tolerancias, tratamientos térmicos, controles de dimensión y calidad de diseños, permitiendo por todo ello la especialización estricta de las industrias modernas, posibilitando la fabricación en distintos talleres de distintos países para las máquinas que se encuentran en distintos talleres y en otros países, lo que masifica la producción de maquinaria industrial